Buen día, jóvenes. Ahora vamos a ver el método del paralelogramo utilizando lo que son los vectores. Vamos a ver primero una definición general de cuál es ese método y luego ya nos pasaremos a un ejercicio para resolución. Tenemos lo que es un vector. Es una herramienta utilizada para representar fuerzas, teniendo como características magnitud, dirección y sentido. Y habíamos platicado en otro video que se representa a lo que comúnmente llamamos flechas o flechitas, en donde dependiendo la longitud de esta es la magnitud, la dirección, si es hacia una dirección u otra, y el sentido te especifica exactamente hacia dónde va esa fuerza. Vamos al método. El método dice así: consiste en trazar dos vectores, cada uno de ellos desde el origen. Esa es la diferencia con el otro método que vimos. Cada vector sale del origen. Después de que trazas cada uno de ellos respetando su magnitud, dirección y sentido, después de ello vas a empezar a mover el último vector que tú moviste al final del otro vector. A veces se mueven los dos vectores entre sí y se forma un paralelogramo. Después de que se traza o se genera este paralelogramo, se marca una línea que sería una fuerza resultante de la fuerza de esos dos vectores. En caso de haber más fuerzas, se vuelve a repetir el procedimiento. Trazas el siguiente vector, lo mueves al final del otro y viceversa, generando un paralelogramo, y al final sacas una fuerza resultante. A lo mejor ahorita con esta pequeña teoría no se entiende muy bien, por eso vamos a pasar al ejercicio para que veas a qué se refiere esta pequeña teoría. Tenemos calcular la magnitud, dirección y sentido de la fuerza resultante de la siguiente caja en la que interactúan tres fuerzas. Entonces tenemos tres fuerzas, una de 7 newtons, una de 4 newtons con un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical, y una fuerza de 3 newtons con un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal. Es similar al otro método y me refiero a no importa qué fuerzas utilices primero, siempre vas a llegar al mismo resultado. No tiene que ser de la misma secuencia que lo voy a realizar ahorita yo aquí. Si ya habías realizado este método, ponle pausa al video, resuélvelo y al final comparamos. ¿Qué voy a realizar yo ahorita primero? Voy a trabajar con estas dos fuerzas, con la de 4 y 3 newtons. Voy a sacar una fuerza resultante con el método del paralelogramo. Después le voy a agregar una tercera fuerza. Vuelvo a aplicar el método del paralelogramo para sacar una fuerza resultante final. Pasemos a la actividad. Tenemos el plano cartesiano. Entonces voy a empezar trazando. Voy a empezar con la fuerza 4, la de 4 newtons, que tiene un ángulo con respecto a la vertical con un ángulo de 30 grados. Entonces voy a traerme mi transportador, lo voy a poner en el origen. Recuerda que en el método del paralelogramo todas las fuerzas salen del origen. Y me dice que con respecto a la vertical voy a poner una fuerza de 30 grados. Quiere decir que aquí lo tengo 10, 20, 30 grados. O sea que voy a trazar una fuerza de 4 newtons con este ángulo de 30 grados. Yo voy a trabajar, cada centímetro va a valer un newton en mi escala. Tú puedes trabajar la escala que tú quieras. Entonces de ahí ya tengo marcado mi ángulo y voy a trazar. Agarras tu regla, la pones del origen, lo acomodas y vamos a trazar una fuerza de 4 newtons. Entonces aquí la estoy trazando. ¿Sí? Acuérdate poner una flechita aquí al final, nada más que aquí no me lo permite. Ahorita lo ponemos al final en las respuestas, pero aquí tengo mi fuerza con un ángulo de 30 grados con respecto a mi vertical. Entonces aquí está, 4. Entonces ahora, observando el dibujo, ¿sí? Tenemos una fuerza de 3 newtons con un ángulo de 40 grados con respecto a mi horizontal. Entonces vengo para acá, lo acomodamos,
podemos hacer lo siguiente también. Podemos hacer esto, podemos marcar aquí. Este sería un ángulo de 40 grados. Aquí lo pongo, iniciaría aquí en 0, 10, 20, 30 y son 40 grados con respecto a mi horizontal. Y entonces ahí vengo y trazo mi fuerza de 3 newtons. Ya tengo la de 4 newtons, ahora voy a trazar la de 3 newtons. Y entonces aquí la ponemos. Aquí ya está, ya se sobremarcó mi fuerza de 3 newtons. Entonces vengo, ya tengo mis dos fuerzas marcadas. ¿Por qué se llama el método del paralelogramo? Porque te dice que vas a mover ya sea esta fuerza al final de este vector o este vector lo vas a mover al final de esta fuerza. No importa cualquiera de las dos que tú muevas, siempre y cuando respetes la magnitud, dirección y sentido, no va a haber ningún problema. Entonces, por ejemplo, a lo mejor alguien decide, ¿sí? Esta fuerza de 3 newtons la vas a recorrer y la puedes poner aquí. Entonces, así con ese mismo ángulo, con esa misma inclinación y longitud de tu vector, ¿sí? A lo mejor vienes y tú lo decides y lo pones ahí. Traes tu regla, la pones aquí y lo trazas. Acuérdate que debes de respetar magnitud, dirección y sentido. Y obviamente aquí ya lo habíamos manejado, ¿verdad? Que son el ángulo de 40 grados. Aquí nada más movemos un poquito para que se alcance a observar. Aquí ponemos, aquí están, y aquí están los 40 grados, aquí sería la horizontal. Y nada más debes de respetar eso. Entonces, a lo mejor alguien quiere mover esta para acá, pero a lo mejor otro compañero quiere mover mejor la otra fuerza, la quiere mover al final de la de 3 newtons. De las dos maneras es correcto. Y si quieres mover las dos, pues no hay ningún problema, puedes mover las dos. Y mira lo que sucede. Lo que sucede, esta la moví al final de esta fuerza y esta fuerza la movió al final de la otra fuerza. Si quieres mover las dos, no hay ningún problema. Por eso se llama el método del paralelogramo. Mira lo que se genera. Es un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Rápidamente en matemáticas, ¿sí? Quiere decir que sus lados opuestos, por más que extiendas sus líneas, jamás se van a cruzar. En ambas partes sucede lo mismo. Entonces ya generé este paralelogramo. Luego me dice, después de que hayas realizado esto, del origen vas a trazar una fuerza resultante al final de esos vectores que moviste o el vector que moviste. ¿Sí? Entonces, lo agarramos y lo movemos. Aquí está. Entonces, esta es una fuerza resultante 1, R1, con respecto a estas dos fuerzas. Pero todavía no termino. Si nada más hubieran sido estas dos fuerzas, ahí termina el problema y nuestra respuesta sería fuerza resultante de 4.5 newtons o 51 newtons en dirección noreste y con su ángulo que se mediría. Pero como tenemos otra fuerza, ¿sí? Que va son 7 newtons al oeste, entonces vuelves a repetir el procedimiento. Nada más que ahora con esta fuerza resultante que ya tienes aquí. Como ya la tienes, ahí la dejamos. Ahora, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar del origen la otra fuerza que va de 7 newtons hacia el oeste. Entonces la trazamos y aquí la tenemos. Aquí ya la marcamos, aquí sería con una flechita y ya serían 7 newtons. Ahora podemos volver a repetir el procedimiento. Puedes mover esta fuerza al final de tu fuerza resultante que tendríamos aquí. O también puedes mover esta fuerza al final de esta fuerza de 7 newtons con su magnitud, dirección y sentido. ¿Sí? Pero pues en su caso vamos a mover las dos para que veas que se vuelve a generar un paralelogramo. Fíjate, aquí lo que estoy haciendo, esta fuerza con su ángulo, voy a venir, la muevo y la trazo al final del tercer vector de 7 newtons. Aquí la trazo. ¿Sí? Pero si quieres, no hay ningún problema, puedes trazar esta misma fuerza hacia el final de esta fuerza resultante. Venimos, la movemos
y aquí la trazamos. Fíjate, esta de 7 newtons me la traje para acá y la puse al final de la fuerza resultante que había realizado de las dos fuerzas anteriores. Ahora ya tengo un nuevo paralelogramo, mira. Si lo puedes observar, aquí ya tengo un nuevo paralelogramo. Y ya como fue la última fuerza que estoy calculando, entonces sí ya voy a sacar una fuerza resultante. ¿Cómo la calculo? La vas a calcular del origen hacia el final de los vectores que trazaste, de aquí hasta este punto. Y esa va a ser mi fuerza resultante. Vamos a ver cuánto mide. Aquí me está dando una medida de 3.16 newtons. Obviamente en tu cuaderno pues no va a ser tan exacto, pero con que andes rondando por los 3 newtons, el ejercicio estaría correcto. Entonces ya tenemos una fuerza resultante de 3.1 newtons en una dirección noroeste. Ya nada más me falta medir el ángulo. Entonces venimos, traemos nuestro transportador, lo ponemos en el origen, giramos, lo ponemos a la par con nuestro eje X y medimos, ¿sí? Más o menos ahí estaría. Y vamos a ver cuál es la medida del ángulo. Aquí me está diciendo que es una medida de 150 grados. Medirías de aquí hacia acá. Bien, entonces nos pasamos aquí a la actividad sobre de este ejercicio. Una vez que lo tenemos, ¿sí? Nos pasamos y traemos nuestros trazos que habíamos realizado y ese sería nuestro resultado final. Fuerza resultante, 3.1 newtons en dirección noroeste con un ángulo de 150 grados. Y con eso terminaríamos nuestra actividad. Si lo realizaste desde un inicio, esperemos si lo hayas tenido bien. En caso de que sea la primera vez que veas esta actividad, dale un repaso para que la entiendas para futuros ejercicios. Bueno, creo que es todo. Pórtate bien y como siempre te lo comento, nos vemos luego.